que la pobreza en México es una moneda de cambio, es una moneda que les ha dado pues resultados favorables a muchos gobiernos estatales y federales, porque pues usted sabe, ¿no? Pues la pobreza, la miseria de nuestro país siempre es negociable, siempre es la parte que se puede manipular, siempre es la parte más vulnerable en la que los gobiernos estatales, en la que el gobierno federal y los gobiernos municipales pueden coaccionar, pueden obligar, pueden, pues digamos que presionar para cuando hay elecciones, pues lógicamente la balanza se incline hacia su lado partidista que tienen, llámese del PAN, llámese del PRI, llámese del PRD, de cualquier partido político, de Morena, incluso este nuevo partido. Todos los partidos políticos siempre han lucrado con la miseria y con la pobreza, amigos cibernautas. Así que la medición de la pobreza es como una especie de tener la balanza a su favor para poder manejar cifras y números ante organismos internacionales, para que los gobernantes en turno se alcen el cuello y digan: estamos combatiendo la pobreza, está dando resultado, cuando las cifras son manejadas de forma equivocada o a través de metodologías amañadas para poder sacar provecho de todo ello. Sin embargo, está visto que en nuestro país la pobreza, la miseria, sigue aumentando, amigos cibernautas, sin que nadie, absolutamente nadie, haga algo digno, algo real, e incluso estos temas de la pobreza y de la miseria siempre van aparejados con la impunidad, con la corrupción, amigos cibernautas. Ahí tenemos el caso de Veracruz, es muy concreto, en donde Veracruz ha aportado millones de, bueno, no millones, pero salió en todos los estados millones, pero en el estado de Veracruz se aportaron 500,000 nuevos pobres que se suman a los millones que viven en completa miseria. Estos datos, amigos cibernautas, los dio a conocer el INEGI todavía el año pasado. Había aumentado la cantidad de pobres en nuestro país, pasó, creo que si no mal recuerdo, de 53 millones a 55.5 millones de pobres, y que viven en condiciones de miseria, que no tienen a veces ni para comer, amigos. ¿Pero por qué pasa esto? Porque los recursos públicos son desviados para otros fines, son desviados a cuentas bancarias de los gobernantes en turno, porque sirven únicamente para acrecentar sus fortunas, para incluso comprar propiedades tanto en México como en el extranjero, y lucran con la necesidad del más pobre, porque los recursos federales que son destinados a esta problemática, muchas veces los gobernantes en turno los desaparecen, es decir, se los roban, pues, en pocas palabras. Ahí tenemos el caso de Veracruz, amigos, con este gobernante, con este mal gobernante que se llama Javier Duarte Ochoa, que está siendo investigado incluso ya por la Procuraduría General de la República, que está solicitando datos e información a dependencias catastrales para conocer qué tantas propiedades tienen en el estado de Veracruz Javier Duarte Ochoa. Y no debe de centrarse la Procuraduría General de la República únicamente en el estado de Veracruz, sino que debe de centrarse en otros estados de la República Mexicana e incluso en el extranjero, para conocer la cuantiosa fortuna de Javier Duarte de Ochoa, así como de sus familiares. Ante esto, el partido al cual pertenece este mal gobernante Javier Duarte de Ochoa, junto con otros dos gobernantes más que están en la mira en este momento ante su propio partido y ante las autoridades,
como son Roberto Borges y César Duarte de Chihuahua, Roberto Borges de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz, están en la mira de su propio partido independientemente de las autoridades ministeriales. Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borges y César Duarte son el claro ejemplo de la corrupción a su máxima expresión. Tan es así que no se puede ocultar el enojo, el encono social que existe en contra del partido que los llevó al gobierno, que es el Partido Revolucionario Institucional. Y ante esto, el PRI, que encabeza Enrique Ochoa Reza, acepta errores de gobernadores. No podemos tapar el sol con un dedo, dice su dirigente nacional, señor Enrique Ochoa, que por cierto entró por un dedazo del propio presidente de la República. Antes señor Enrique Ochoa había sido el director de la Comisión Federal de Electricidad y a pocos días de haberse incrementado el precio de la luz, lo hace Enrique Peña Nieto, presidente del PRI nacional, en una clara burla a todos los mexicanos, en una clara cachetada a todos los mexicanos, cuando el propio presidente había dicho que con la reforma energética ni la luz, ni las gasolinas, ni el gas iban a tener un incremento en sus precios, siendo todo lo contrario, amigos. Pero bueno, ese es otro tema. Lo importante de aquí, en este momento, que la corrupción, la enorme corrupción que vivimos en México y en Veracruz, está ligada directamente a los programas federales, a los recursos económicos destinados a los programas federales que son desviados por los gobernantes en turno. Veracruz no escapa a ello. Y ante ello, perdón por la redundancia, pero el PRI nacional dio instrucciones para hacer público el procedimiento que se seguirá a la solicitud de expulsar del partido a los gobernadores de Veracruz, de Quintana Roo y de Chihuahua, pese a lo que había dicho Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado federal de esta legislatura, cuando señaló que no se iba a expulsar a nadie porque en este momento no había un señalamiento directo, no se había comprobado nada. Pero lo cierto es que estos gobernantes desacreditan al partido, a su partido, el PRI. Dijo Enrique Ochoa Reza, actual dirigente nacional, que ante errores de cualquier gobierno, sea priista o de otro partido, ya no podemos tapar el sol con un dedo. Debemos tomar acciones decididas para combatir la corrupción y la impunidad. El dirigente informó que pidió al titular de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles Álvarez, que haga público el proceso contra César Duarte, Roberto Borges y Javier Duarte de Ochoa. El buen juez por su casa empieza y debemos de establecer primero la solución a los actos que se han señalado con respecto a las decisiones en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, con respecto a los sistemas locales anticorrupción, dijo Enrique Ochoa Reza en una entrevista radiofónica apenas ayer, amigos cibernautas. Tras mencionar que ya ha habido una solicitud para iniciar el procedimiento y se están estudiando los casos, recordó que uno de los principios estatutarios del Partido Revolucionario Institucional señala que debe de haber una aportación oportuna de pruebas. He pedido a Fernando Elías Calles que cuando tenga la valoración del caso ya presentado, haga del conocimiento público el procedimiento a seguir. Es un elemento muy importante, agregó Enrique Ochoa Reza. Acerca de la integración de un equipo de especialistas para revisar las mejores prácticas anticorrupción en el PRI, en partidos del mundo democrático, a fin de establecer la mejor para el partido. Ochoa Reza dijo que presentó ante su partido en el Senado un documento para solicitar la creación de un grupo de especialistas que revise las mejores prácticas anticorrupción en los partidos.
Mediante este documento se pretende que el presidente, mediante este documento se pretende que el presidente del Senado solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación prioridad a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República contra actos legislativos y de gobierno en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, relativos al Sistema Nacional Anticorrupción. El líder priista insistió en que el PRI tiene que ser garante de la transparencia y honorabilidad de los gobiernos que emanan de sus filas, pero también estará atento de exigir la fiscalización de los otros partidos que puedan ser señalados por actos de corrupción. Y uno se pregunta, amigos cibernautas, ¿por qué precisamente ahora quiere darle celeridad, quiere darle prontitud, quiere darle agilidad el nuevo dirigente nacional del PRI a que se analice la expulsión de estos corruptos, como otros más de otros partidos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué le urge? Bueno, porque recuerde usted que estamos a la vuelta de la esquina de la elección presidencial y el partido, el PRI, pretende llegar legitimado socialmente para que una vez que ya fueron aprobadas las leyes anticorrupción, las pongan en práctica y ahora sí puedan ellos ejercitar alguna acción legal con aquellos corruptos hoy señalados y denunciados ante la Procuraduría General de la República. O sea, en el fondo les urge a ellos hacer como que investigan y sancionan, como que castigan a algún miembro de su partido para mandar la señal ante una sociedad ya cansada de tanta corrupción, de que el PRI sí está actuando y es un partido abierto y es un partido transparente que no va a permitir la corrupción. Ese es el mensaje. Ojalá lo lleven a cabo y ojalá lo lleven a cabo también otros partidos políticos que transparenten, que pongan en la mira a aquellos gobernadores que les han fallado, como Guillermo Padres allá en Sonora, que es un claro ejemplo de eso, de algunos presidentes municipales. Ojalá todos los partidos políticos lo hagan, amigos cibernautas, porque es urgente, urge que hagan y apliquen internamente expulsión de aquellos corruptos o señalados y denunciados, tal como Javier Duarte de Ochoa, como Roberto Borges, como César Duarte, que no nada más es de palabras, amigos, sino que hay denuncias ante la Procuraduría General de la República para que sean investigados. Entonces todos los partidos deben de actuar de la misma naturaleza para que de una vez por todas la corrupción en nuestro país termine, porque la corrupción hunde en la miseria, en la pobreza a millones de mexicanos, tal como lo vemos el día de hoy, y el caso concreto de Veracruz, donde todos los recursos federales han sido desviados. Y mire usted la cantidad de miseria y de pobreza que tenemos en Veracruz con este mal gobernante que se llama Javier Duarte de Ochoa. Ya no debe de existir la corrupción. La corrupción debe de terminar, amigos cibernautas, para dar paso a otro nuevo modelo político y a una nueva generación política que se conduzca con transparencia, que se conduzca con rectitud, y que los recursos federales, amigos, destinados al combate a la pobreza sean canalizados correctamente, que no se los roben. Eso debe de terminar, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos, amigos cibernautas. No se vayan.